Bueno, continuando con nuestro seminario de tesis, en esta oportunidad teníamos que dedicarle un tiempo al tratamiento del estado de la cuestión. Retomando un poco lo que ya vimos, la delimitación del tema, el planteamiento del problema y el estado de la cuestión eran tres apartados que, como dijimos en clases anteriores, se trabajan a la par y se van precisando y delimitando unos a otros, pero es recomendable seguir el siguiente orden. Primero hacer una primera delimitación del tema, luego ensayar un primer planteamiento del problema, tanto en la enunciación como en la formulación, y después empezar a buscar o redactar el estado de la cuestión. Luego del intento de redactar el estado de la cuestión van a ir surgiendo algunas cuestiones que me van a permitir ir delimitando mejor el tema y haciendo una más precisa formulación del problema. Entonces, para retomar un poco también lo que vimos en el encuentro anterior, en el planteamiento del problema, nosotros necesitamos por un lado enunciar el problema y por otro lado formularlo. La enunciación del problema supone en algún sentido una primera descripción del asunto, ¿sí? Mostrar de alguna manera cuál es el mapa dentro del cual se encuentra el tema que yo sobre el cual voy a indagar. En esa descripción del problema es habitual que uno diga, por ejemplo, el problema de investigación se enmarca en el ámbito de las teorías físicas o de las teorías sociológicas o de las teorías del envejecimiento o de las teorías de la comunicación. Si su ámbito de indagación refiere a un grupo de teorías o a un ámbito de teorías, o bien si es un trabajo de tipo historiográfico, se enmarca en el ámbito de la historia de las matemáticas, de la historiografía antigua, de la historia de la medicina en Argentina, o bien si la indagación es sobre un problema epistemológico o historiográfico en particular, podemos decir se enmarca en el ámbito de la indagación acerca del cambio científico o de la indagación acerca de la explicación científica o de la reducción en ciencia, etc. Esa es una primera presentación de ese problema, que luego se va a ir, digamos, acotando cada vez más porque dentro de la presentación también debo poder establecer mejor dónde se encuentra ese ámbito de investigación y justificar el problema. Y además necesito poder mostrar cuál es el problema, ¿sí? Necesito necesito enunciar ese problema, mostrar cómo se llega finalmente a esa pregunta que va a ser la formulación del problema. Entonces, ejemplificándolo, podemos decir, si nuestro ámbito de indagación se encuentra en el de las teorías del envejecimiento, podemos encabezar la redacción diciendo el envejecimiento ha sido analizado desde diversos ámbitos, desde la biomedicina, entonces ya estoy marcando de alguna manera posición acerca de que no me interesa analizarlo en todos los sentidos en los que ese fenómeno ha sido considerado, sea desde la ética, sea desde la sociología o sea desde las teorías filosóficas sobre el envejecimiento, sino más bien dentro de la biomedicina. Desde la biomedicina se han propuesto varias teorías que permiten explicar dicho fenómeno, pero acotando todavía más el tema, una de ellas es la llamada teoría de los radicales libres, formulada por etcétera, etcétera. Esta teoría cuenta con importante adhesión por parte de la comunidad científica, sin embargo genera también algunas resistencias en los ámbitos académicos de la gerontología. Para poner un ejemplo, ¿sí? En este caso yo ya estoy acotando cada vez más, ubicando mucho mejor, ¿sí? El tema en un marco, ¿sí?, de discusión bien amplio, y además estoy enunciando cuál sería, ¿sí?, el asunto que me llama la atención de esas teorías. Particularmente me interesa una teoría y de esa teoría me interesa una resistencia que ha generado por parte de la comunidad científica. En ámbitos de la gerontología, que también será algo que uno tenga que delimitar en algún momento. Eso empieza a ser la fórmula, digamos, la enunciación del problema. Y luego de esa enunciación yo también tengo que poder
mostrar en esa misma enunciación del problema cuáles serían los marcos teóricos desde los cuales ese fenómeno que yo estoy observando en ese ámbito de discusión podría tratarse. Los análisis filosóficos ofrecidos por Kuhn acerca de las etapas de vivencia de una disciplina permiten reconocer periodos de presciencia. Este ámbito de la ciencia no ha sido analizado por ninguna disciplina de segundo orden de análisis. Ese podría ser una manera de justificar que primero que el marco de referencia de Kuhn nos ofrece un concepto que tal vez es oportuno para identificar ese fenómeno de resistencia de algunas formulaciones de la teoría, y además puedo enunciar ahí mismo que hasta ahora no se ha hecho ningún análisis de tipo filosófico o epistemológico sobre esa teoría en cuestión, o siquiera sobre el ámbito, ¿sí?, de discusión. Puedo también ensayar un modo de justificar el por qué tratar ese problema, por qué encararlo desde ese lugar, y el encabezado sería esclarecer estas cuestiones, abonaría a tal y cual discusiones, a esas discusiones que vienen dándose, por ejemplo, y que evidencian esa resistencia en esos ámbitos académicos. Luego de la enunciación del problema, que esto es un poco para reforzar y volver a subrayar algunas de las cuestiones que vimos cuando vimos el planteamiento del problema, viene la formulación. En la formulación del problema, como recordarán, tienen que estar explícitas las preguntas, tanto la pregunta general como las preguntas específicas que me permiten expresar el problema y dar una posición acerca de cuál sería el marco teórico desde el cual yo voy a abordarlo. Entonces, una formulación del problema podría ejemplificarse aquí. Este escenario hace posible plantear distintos interrogantes, tales como ¿cuáles son las prácticas científicas que identifican a la teoría de radicales libres? Está claro que al hacerme esa pregunta yo ya estoy tomando posición. Entonces, estoy haciéndola desde un marco de referencia, porque no toda indagación filosófica sobre la ciencia se ha interesado acerca de las prácticas o ha tomado a las prácticas científicas como una característica de la ciencia que pueda servirnos para identificar o clarificar teorías. Así que al preguntarme cuáles son las prácticas científicas que identifican a la teoría de radicales libres, ya estoy presuponiendo un marco de referencia en el cual las prácticas científicas son relevantes para esa tarea. ¿Cómo se delimita la comunidad científica del ámbito de la gerontología? Bueno, es lo mismo, ¿sí? No para toda posición epistemológica la comunidad científica puede ser un elemento aclaratorio o elucidatorio de la naturaleza de la ciencia. Así que al mencionarla en la pregunta ya estoy poniéndome desde un lugar en ese análisis. ¿Cuáles son los acuerdos y desacuerdos que persisten acerca de la teoría de radicales libres en dicha comunidad de académicos? ¿Los desacuerdos involucran cuestiones teóricas o solo procedimentales? Concretamente, las resistencias acerca de la teoría de radicales libres permitirían visibilizar un estado aún de presciencia en el ámbito de la gerontología. Lo que me estoy preguntando es, básicamente, si el concepto de presciencia kuhniano puede ser aplicable al fenómeno particular que se observa en el ámbito de la gerontología con relación a la teoría de radicales libres. En esa pregunta ya está implícita mi hipótesis, de alguna manera, ¿sí? Es que podría en algún caso, ¿sí?, ser identificado bajo ese concepto. Y ya está, por supuesto, formulado implícitamente ese marco de referencia. Bien, una vez que entonces uno tiene un primer planteamiento del problema, una primera versión del planteamiento del problema, tiene que pasar al estado de la cuestión. En el estado de la cuestión, nosotros vamos a intentar responder a varias preguntas, todas relacionadas al problema de investigación. Y por eso es muy relevante que primero tengamos una primera formulación del problema, porque luego eso guía las preguntas que nos vamos a hacer o respecto de qué nos vamos a hacer esas preguntas en el estado de la cuestión. Bueno, en el estado de la cuestión vamos a tener que responder
qué tanto se ha investigado sobre ese asunto, quiénes lo han hecho, qué vacíos existen, qué logros aún se han conseguido, desde qué dimensiones se ha abordado ese mismo problema o una pregunta similar y qué aspectos todavía faltan por abordar. En el estado de la cuestión, o el estado de la cuestión, podemos verla desde la manera en la que presenta el estado de la cuestión o el estado del arte, que lo vamos a tomar como sinónimos acá, estado de la cuestión y estado del arte para nosotros va a ser lo mismo. La Asociación Americana de Psicología, quienes formulan las normas APA, lo presenta el estado del arte de esta manera. Dice, son las evaluaciones y sistematizaciones críticas de toda la literatura científica que ha sido publicada sobre una temática o problema específico. La organización, integración y evaluación del material previamente publicado tiene en cuenta el proceso de la investigación en la clarificación del problema o temática, resume las investigaciones previas, identifica relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura y sugiere los siguientes pasos o etapas en la posible solución del problema o comprensión de la temática revisada. Aclaraciones respecto de este modo de entender el estado del arte. Cuando se habla de toda la literatura científica, se refiere a toda la literatura científica en relación a ese problema que yo me estoy planteando. Uno tiene que hacer necesariamente un recorte y ese recorte va a estar dado por un criterio de importancia de esa bibliografía o de esos autores o de esos problemas trabajados, ¿sí? Porque si el tema es las teorías del envejecimiento o el envejecimiento, está claro que la bibliografía puede ser muy copiosa, pero no necesariamente yo tengo que considerar toda esa bibliografía cuando lo que yo estoy analizando son una teoría del envejecimiento en un ámbito particular, bajo una pregunta o un aspecto de ese fenómeno, ¿sí? Otra manera de ver el estado del arte o el estado de la cuestión es a partir de esta cita de autora Jiménez, El estado del arte en la investigación en ciencias sociales. Dice, cuando hablamos de estado del arte para el abordaje de un problema o un tema, estamos hablando de la necesidad hermenéutica de remitirnos a textos que a su vez son expresiones de desarrollos investigativos dados desde diversas percepciones de las ciencias y escuelas de pensamiento. Tarea emprendida y cuyo objetivo final es el conocimiento y la apropiación de la realidad para disertarla y problematizarla. Ciertamente, en los estados del arte se comprueba que solo se problematiza lo que se conoce, y para conocer y problematizar un objeto de estudio es necesaria una aprehensión inicial mediada por lo ya dado, en este caso el acumulado investigativo condensado en diversos textos e investigaciones que antecedieron mi inclinación temática. Dos cuestiones para subrayar acá. Primero, el estado de la cuestión es aquel momento en el proyecto de tesis o en la tesis, cuando eso constituye todo un capítulo, en donde yo muestro, por ejemplo, todas las investigaciones previas que yo he hecho para poder llegar, que me dan de alguna manera la expertise para poder abordar ese tema, todo lo que yo he investigado antes que me permite llegar a ese punto de problematizar esta cuestión. Y por otro lado, y más esencial, es el momento en donde yo me pongo en conexión, ¿sí? y hago un ejercicio de respeto, por decirlo así, de consideración del resto de la comunidad de académicos que han conversado sobre ese tema. Es el momento en donde yo me pongo en relación con esa comunidad de hablantes y muestro que conozco, ¿sí? el estado en el que el estado de esa cuestión, los asuntos y las discusiones que se han mantenido y que se mantienen actualmente respecto de ese mismo problema. Y entonces puedo ubicarme mejor dentro de esa discusión, ¿sí? Concedo la importancia, les concedo el respeto que merecen esas investigaciones, pero puedo también hacer análisis crítico, puedo tomar mi posición de ahí. Básicamente es lo que muestra a quien evalúa nuestro proyecto de tesis o nuestra tesis, que nosotros conocemos o que hacemos una investigación sobre suelo ciertamente firme. Es decir, que no nos estamos planteando una pregunta que ya pudo haber sido planteada o que
que ha sido tratada desde el mismo lugar con herramientas similares y que nosotros desconocemos, ¿sí? Nosotros tenemos que poder tener un panorama bastante cierto acerca de eso que nosotros vamos a hablar y de todo el estado de discusiones en el que se ha dado. El estado del arte también se puede presentar de esta manera, en relación a los objetivos. El estado del arte claramente no es un momento en donde yo tenga que poder formar, crear conocimiento, sino que es un momento documental. Yo necesito compilar todos los trabajos y análisis que se han hecho. Puedo hacer un análisis crítico, puedo impartir algún tipo de opinión respecto de esos análisis previos, pero es básicamente documental. Tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio específico. Recuerden que el objeto de estudio no es otra cosa más que el problema. El estado del arte posibilita, por otro lado, la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno, con el objetivo de generar nuevos conocimientos y comprensiones. Y permite, por otro lado, adoptar o desarrollar una perspectiva teórica, porque en el estado del arte yo voy a ir encontrando y tengo que poder hacer explícitos, si no lo están así, si no son tan explícitos, tengo que poder explicitar cuáles son los marcos teóricos desde los cuales ese mismo problema o las preguntas que se hicieron sobre ese fenómeno se han encarado, para poder también identificar y esclarecer cuál es mi marco de referencia y poder encontrar un modo de justificar, ¿sí?, la necesidad de usar otros marcos de referencia. Entonces, permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica a partir de la revisión, análisis crítico e interpretación de documentos existentes, es decir, de todas las investigaciones que hasta el momento se pudieron haber hecho sobre el mismo problema. Bien, y por último, si entonces nosotros tenemos formulado o tenemos un primer ensayo de formulación de ese problema, por ejemplo, las resistencias acerca de la teoría de radicales libres permitiría visibilizar un estado aún de presciencia en el ámbito de la gerontología. Entonces, en el estado del arte, o en el estado de la cuestión, tendría que responder, por ejemplo, qué tanto se ha investigado sobre el asunto, y eso implica hacer una compilación de todos los análisis que se han ofrecido por otros autores respecto del tema o respecto de la misma porción pequeña, ¿sí?, temática dentro de un ámbito de discusión más grande, que es la que a mí me interesa o sobre la que yo voy a abordar. Ese análisis ofrecido por otros autores entonces me permite responder a qué tanto se ha investigado y también a esclarecer qué logros se han conseguido hasta ahora. Por otro lado, también tengo que poder indagar quiénes han investigado, y en ese indagar quiénes han investigado tengo que poder hacer un recorte de aquellos autores que son reconocidos en el debate. En la lectura de toda la bibliografía uno va anotando que hay autores que son ineludibles, que tienen que estar presentes, y esos autores tienen que estar reconocidos en el debate. Y tal vez para la pregunta esencial, no necesariamente todos los autores que han ofrecido análisis se han acercado a la misma pregunta que yo pretendo abordar, y entonces respecto de esa pregunta concreta puede ser que los autores sean menos o que no haya autores que hayan abordado ese tema, y eso también tiene que quedar esclarecido. ¿Qué vacíos existen? Bueno, tengo que poder explicitar también qué problemas o análisis todavía no se han planteado, qué preguntas no se han planteado sobre ese asunto, porque tal vez la pregunta que yo me estoy haciendo es novedosa justamente porque hasta ahora no ha sido planteada. Entonces tengo que poder ubicarla en ese contexto para que sea visible que eso es una pregunta novedosa y que tiene sentido ese análisis que aún no se ha hecho. ¿Desde qué dimensiones? Bueno, tengo que poder explicitar, si no están necesariamente explícitos, tengo que poder hacer un análisis crítico de esos trabajos previos que me permita identificar, ¿sí?, o plantear hipótesis acerca de marcos teóricos desde los cuales hasta ahora se ha analizado. A veces son más explícitos, a veces los tengo que subrayar yo en ese análisis del estado de la cuestión. Esos marcos teóricos desde los cuales se han analizado,
digamos, el problema que yo pretendo abordar, también me permitiría responder a que hay logros que se pueden haber conseguido, pero que también hay vacíos que persisten, tal vez porque desde ese lugar no se han podido abordar todas las cuestiones, tal vez porque las cuestiones o los fenómenos que yo estoy notando y que concedo como dados, ¿sí? Para el análisis no han sido todavía capturados por ninguno de esos marcos teóricos, y entonces puedo justificar de alguna manera que mi marco de referencia es más oportuno para el tratamiento de esa cuestión, o que haría visible, ¿sí?, de mejor manera los aspectos que yo quiero rescatar o subrayar de un asunto. Y por último, todo ese análisis tiene que poder permitirme esclarecer qué aspectos falta por abordar, y ahí es donde uno puede justificar de alguna manera o puede usar ese marco teórico para una primera justificación, ¿sí?, no solo de hacerse esa pregunta, sino también una justificación de por qué usar cierto marco de referencia en particular. Bien, toda esa información debería quedar contenida en ese estado del arte. Un adecuado estado del arte y una correcta o precisa formulación del problema pueden asegurarme, ¿sí?, una buena evaluación tanto para el proyecto como para la tesis. El estado del arte me pone en relación con la comunidad de académicos, me habilita en esa discusión, me muestra claramente dónde estoy yo en ese mapa de discusión, y la formulación del problema es lo que me permite a mí identificar claramente qué análisis, qué autores, qué textos yo voy a tener que considerar en ese estado de la cuestión. Como dije antes, la lectura y la confección o la redacción del estado de la cuestión luego tal vez me podría perfilar a modificar, o me llevaría tal vez a revisar la formulación del problema, pero eso es algo que se ocurre, es perfectamente entendible y es hasta incluso esperable, ¿sí? Bien, con esto terminamos. Les dejo bibliografía para el estado de la cuestión y nos vemos en la próxima clase.